Bueno, buenas tardes. Doctor Melgarejo, jefe de emergencia de COVID-19, muchas gracias. Los últimos hechos ocurridos en la región, con casos positivos de COVID-19, especialmente en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo está preparado el sistema de salud del Partido de la Costa en lo que respecta a este virus? Y todo lo que pueda contar de cómo está actuando el sistema de salud y la Municipalidad de la Costa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, lo que le quería comunicar como jefe del Comité de Crisis de COVID-19 del Partido de la Costa, en representación del intendente Cristian Cardoso, que efectivamente en la ciudad de Mar del Plata se ha producido un brote de casos de coronavirus confirmados. Esto obviamente, al tratarse de la costa atlántica, involucra a toda nuestra región. Hasta el día viernes se presuponía a Mar del Plata como una ciudad libre de circulación viral, al igual de que lo somos nosotros. Por lo tanto, a partir del fin de semana se han comenzado distintos tipos de medidas tan epidemiológicas y de control de brote tanto en la ciudad de Mar del Plata como obviamente también en nuestro sistema de salud, esperando este momento que venimos hablando de hace tanto tiempo, que es este Partido de la Costa no es una isla y está en el contexto de una pandemia global. Por lo tanto, al haber casos confirmados en la ciudad de Mar del Plata y al tener nosotros profesionales de diferentes especialidades que cumplen tareas en nuestro sistema de salud, en nuestros hospitales y puntualmente en el Hospital de Mar del Plata, se activaron distintos mecanismos ya preestablecidos en la red de contingencia sanitaria COVID-19. Puntualmente, una de las profesionales que estuvo de guardia en el Hospital de Mar del Plata el día sábado y parte del domingo, una ginecóloga obstetra de guardia, ante el brote de casos de coronavirus, el día domingo se hizo identificación epidemiológica, ante lo cual automáticamente se procedió a aislar a la profesional en su ciudad de origen, en Mar del Plata. La profesional fue remitida a aislamiento y estudio a su ciudad de origen y la ciudad de Mar del Plata, y automáticamente se iniciaron todos los controles y seguimientos y aislamientos preventivos necesarios para hacer control eventualmente de cualquier foco de propagación que pudiese producirse en nuestro Partido de la Costa. En el día de ayer, martes, luego de hacer los estudios en la ciudad de Mar del Plata, se comprobó que esta profesional resultó ser un caso confirmado para coronavirus, ante lo cual, habiéndose ya iniciado todos los testeos correspondientes y todos los seguimientos correspondientes de los pacientes, se procedió hoy al seguimiento, al remitido de muestras para el testeo de coronavirus y al aislamiento preventivo de todos los contactos estrechos y a la citación de todos aquellos pacientes que hubiesen sido atendidos por esta profesional en cuestión, que estuvo de guardia en los días sábado y parte del domingo en el Hospital de Mar del Plata. ¿Bien, alguna pregunta? Sí, doctor Melgarejo, teniendo en cuenta que esta profesional estuvo de guardia y que podríamos pensar que pudo haber atendido a un número importante de personas, ¿cómo será el procedimiento ahora? ¿Cómo se cita a la gente que fue atendida y qué medidas de precaución se toman con el personal fundamentalmente del Hospital de Mar del Plata? Bueno, esta pregunta tiene varias respuestas. En principio, por tratarse de una especialidad de guardia, ginecología obstetricia, que atiende pacientes específicos, esto es decir, nacimientos, partos, cesáreas y consultas de emergencia por el servicio de ginecología obstetricia, la demanda de pacientes durante el fin de semana quizás no es muy abundante. Son pocos los pacientes que son referidos a la especialidad y más que nada se dedica a la internación de los pacientes, a la atención de los pacientes internados o a aquellos nacimientos, ya sea con trabajo de parto o cesáreas programadas de urgencia. Los pacientes internados en esta cuestión no han sido muchos, es una cantidad que no excede los 6 pacientes. Lo que sí, además de entrevistar y evaluar a los pacientes, también se hace el seguimiento de todas aquellas personas que pudiesen haber estado en contacto estrecho con la profesional dentro del Hospital de Mar del Plata, que es el lugar en donde se desempeñó la profesional. Los protocolos indican que cualquier caso de
que posteriormente fuese confirmado coronavirus o que sea sospechoso, automáticamente se toman todas las medidas de aislamiento, prevención y evitar el contacto hasta tanto se tenga el resultado de los testeos. Por otra parte, por eso venimos trabajando desde hace más de 2 meses en la concientización sobre la importancia de lo que es el uso de barbijo, tapaboca, lavado de manos, higiene de manos, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Todo esto previene cualquier situación no forzosa de contagio o propagación viral. Cuando uno tiene que atender a un paciente, cuando tiene que estar en una situación de trabajo, esa distancia a veces no se respeta, entonces automáticamente pasan a ser casos que deben ser testeados, evaluados y aislados preventivamente. Para ser taxativos en la información, reafirmar 2 conceptos. Primero, es uno solo el profesional, o la profesional en este caso, que dio positivo de coronavirus, por los rumores que corren para descartar, y por otro lado, se detectó a partir de un testeo que se hizo aquí en la costa. No. Es una sola profesional de la localidad de Mar del Plata cuando se hizo la asociación epidemiológica el día domingo sin tener testeo, sin tener confirmación, solamente por el acto preventivo de poder haber un nexo epidemiológico con casos en la ciudad de Mar del Plata. A la profesional se procedió inmediatamente a aislarla y remitirla a la ciudad de Mar del Plata, que es donde vive ella. Fue estudiada allá, se testeó allá y la confirmación en el día de la noche llegó desde la localidad de Mar del Plata, pero la doctora desde el domingo a la noche, cuando se conoció el nexo epidemiológico y se supo que en su clínica de trabajo en la localidad de Mar del Plata había posibilidad de casos de coronavirus, automáticamente la doctora fue remitida con todas las normas protocolares de bioseguridad a la ciudad de Mar del Plata. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es el protocolo para los médicos que atienden en la zona? Porque, la doctora llega al partido de la costa, ¿no tienen ellos un protocolo para saber si tienen fiebre o no tienen fiebre, si pueden ser asintomáticos o no asintomáticos? ¿Cuál es el control para los médicos que atienden de Mar del Plata o de otros lugares en el partido de la costa? Es una muy buena pregunta. En principio lo que yo quiero reforzar es este concepto. Hasta el día viernes la ciudad de Mar del Plata era una ciudad libre de circulación viral. No había habido nuevos casos de coronavirus, no había habido registros de que hubiese habido desde los últimos 15 días algún caso. Y el día viernes se produce el primer caso en lo que es en la clínica de la madre y del niño, a partir de lo cual comienza un estudio en todos los contactos de la ciudad de Mar del Plata. Ante esa situación, por empezar, la doctora vino a trabajar porque no conocía que hubiese vínculo epidemiológico entre ella y un caso de coronavirus. De hecho, se conocieron recién el domingo la posibilidad de que hubiese casos en la clínica Porredón. Más allá de eso, al profesional y a todo personal que concurre a trabajar al hospital de Marjó, en principio, personal que presente algún tipo de síntoma, algún tipo de síntoma asociado, un diagnóstico o caso sospechoso de coronavirus, como puede ser fiebre, tos, dolor de garganta, falta de aire o algún contacto con un caso confirmado, automáticamente ese profesional no concurre al establecimiento. De hecho, justamente el domingo nosotros teníamos una profesional que venía a hacer la guardia de ginecología obstetricia que trabaja en la clínica del niño y la madre, y la profesional se le pidió que no concurra a la guardia justamente por pertenecer al lugar donde se detectó el primer caso confirmado de coronavirus. La doctora concurrió al trabajo sin saber que había casos porque en su clínica no había habido ningún caso hasta que el día domingo se hizo un nexo epidemiológico y la posibilidad de que hubiese, automáticamente se procedió a aislarla en su ciudad de origen. Esto puede... ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Esto puede retrotraer justamente la situación del partido de la costa con el tema de las aperturas de los comercios, las caminatas que se están desarrollando en nuestro partido. En principio, dentro de lo desgraciado que significa esta situación, para la cual nos estamos preparando y concientizando a la población de que no somos una isla, dentro de lo desgraciado que significa esto, sobre todo poniéndome en el lugar de aquellos pacientes o de aquellos compañeros de trabajo que han pasado por la situación de estar trabajando con alguien que resultó siendo confirmado para coronavirus. Esto es un caso que tenemos la ventaja que conocemos el caso cero o caso índice, sabemos dónde se produjo, dónde se pudo producir un eventual contagio, sabemos
a quién acudir para estudiar con contactos estrechos y sabemos cómo proceder normativamente para tratar de que esto tenga las menores secuelas posibles. En principio, esto no modifica en sí la realidad de nuestra población. La población debe seguir teniendo las mismas consignas que ha tenido hasta ahora en cuanto al cuidado, en cuanto al respeto del aislamiento preventivo, en cuanto a evitar el contacto social, respetar el distanciamiento, el uso del tapaboca, nariz y la higiene de manos. Uno puede estar en contacto con coronavirus, pero si mantiene las reglas, las normas de protección, tapaboca, nariz, alcohol en gel, lavado de manos y distanciamiento, el coronavirus no nos puede llegar. Entonces, en principio la población obviamente tiene que continuar en alerta y saber que se están tomando todas las medidas correspondientes. Bien, vamos con la última pregunta. Muchas gracias, doctor Melgarejo, por su No, al contrario. Doctor Melgarejo, de los pacientes que atendió esta persona, ¿se les hizo hisopado? Y si se les hizo hisopado también a los familiares de los mismos. Y la segunda pregunta vendría a ser, ¿cómo es la situación en los geriátricos del Partido de la Costa? Bueno, como primera medida nosotros lo que hacemos es control de contacto estrecho, es decir, lo primero que hacemos es una entrevista, ver las condiciones en las que fue atendido el contacto y automáticamente pasar al testeo si eso es necesario. Con los pacientes ya fueron citados, los pacientes se los van a entrevistar y obviamente se van a realizar los testeos en caso de ser necesario, que en lo que a mí respecta seguramente los pacientes por una cuestión preventiva y normativa van a recibir el testeo para seguridad obviamente de toda la comunidad. Distinto es el caso de contacto. Cuando uno habla de contacto estrecho es contacto de uno con alguien confirmado o uno con alguien sospechoso que después se confirma. Ahora, el contacto en sí no se testea sino hasta que haya pruebas de que hay un caso positivo confirmado. ¿Me explico? ¿Tá? El contacto es directo y estrecho, no indirecto. O sea que hasta que no tengamos un confirmado de otro paciente, o sea, no se procede al testeo del contacto. No sé si fue claro con eso. ¿Tá? Y no sé, y la otra pregunta. Geriátricos, me hablabas. No, esto volvemos a decir lo mismo. Nosotros no tenemos circulación viral en el Partido de la Costa, por lo menos hasta el momento no ha habido, excepto el caso del mes de marzo, no ha habido ningún otro caso confirmado de coronavirus. Ayer ingresó por protocolo en estudio un paciente con neumonía, pero se presume de otra causa distinta a coronavirus, y los geriátricos no están exentos a esta realidad. O sea, al no haber circulación, no tendría por qué haber riesgo. Eso sí, son una población muy vulnerable en las cuales los protocolos deben ser respetados a rajatabla, el distanciamiento y las medidas de prevención deben ser extremadas porque son una población muy vulnerable y muy fácil y susceptible de ser expuestas a cualquier tipo de circulación viral. Por el momento, o sea, los geriátricos con los cuales nosotros hemos hablado, o sea, las medidas se cumplen y existe un aislamiento total en cuanto al contacto entre este tipo de pacientes y el resto de la comunidad y sus posibles contagios. Bien, muchas gracias, doctor Melgarejo, muchas gracias a los medios presentes, a los que siguen la transmisión en vivo. Recordamos que toda la información de COVID-19 se encuentra en www.lacosta.gov.ar con información oficial. Muchas gracias a todos.